Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me acerco con que... Mm. Hola, Hola, hola. Ahí está. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Josefina Sanel Mazuco. Soy consejera suplente del Colegio de la Abogacía. También soy presidenta del área de acceso a la justicia. Y bueno, estamos acompañados acá con todo el equipo del área de acceso a la justicia, que también está acá. Está Germán Jerez, Paco Poch, Tito Hansen, perdón, yo ya de la confianza de Isabela Castañeda, y ahora no veo ninguno más del área. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que han sido seleccionados colaboradores y colaboradoras. La verdad que hemos tenido una convocatoria que ha superado nuestras expectativas y que hemos tomado todas las entrevistas y han pasado, bueno, las etapas que nosotros organizamos como comisión y como área para que conformen parte de los consultorios jurídicos gratuitos. Un trabajo que ya se venía realizando, que lo venía realizando, que también nos acompaña hoy Cristina Cianflone, pero considerábamos que había que seguir creciendo y que había que seguir profundizando en los consultorios jurídicos, y por eso es que sacamos esta convocatoria. Cristina también nos ha dado una mano en lo que fue la elaboración, que ahora también vamos a hablar del formulario, pero creíamos que había que profundizar. Por eso es que se hizo la convocatoria y ustedes han sido seleccionados luego de esta charla que vamos a brindar hoy, de introducción de lo que es el consultorio jurídico, que es la primera de muchas capacitaciones que van a tener, que como requisito dentro del consultorio tienen que cumplir. Vamos a hacer entrega de los certificados a los colaboradores y colaboradoras, van a venir las autoridades también del colegio para hacer entrega de este certificado. También, bueno, después a medida que vayan hablando las diferentes disertantes las voy a ir presentando, pero acá me acompaña Paula Verastegui y por Zoom tenemos a Valeria Hidalgo, que ella es psicóloga, que en momentitos la vamos a estar escuchando. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción de qué es el acceso a la justicia. Sé que hace mucho calor, que estamos todos con un día caluroso. Pero la verdad es que nosotros tenemos que comenzar a atender todos los casos del consultorio jurídico. Anteriormente, me estoy adelantando, que era una de las últimas placas que tenía el Power. El consultorio se encuentra, para quienes no saben, en el edificio anexo. Está en el primer piso, desde el área de acceso a la justicia. Ampliamos este año y también vamos a estar desde el segundo piso, o sea que vamos a tener gente atendiendo en el primer piso del anexo y también en el segundo piso, porque nos veíamos que estábamos teniendo cada vez mayor cantidad de consultas, y además uno de los objetivos que tenemos como área de acceso a la justicia es poder llevar estos consultorios también a las diferentes localidades de La Plata. Para eso también empezamos a hablar con instituciones para poder llevar estos consultorios a las diferentes localidades. Muchos de ustedes, cuando le hicimos la entrevista, le preguntamos en caso de ir a una localidad a cuál les gustaría, y cada uno de ustedes nos dijo a qué localidad les gustaría poder atender las diferentes situaciones que llegan. Así que vamos a tener en cuenta esa información al momento de empezar a tener los consultorios jurídicos en las diferentes localidades. Yo sé que por ahí voy a hablar de cosas que muchos de ustedes van a decir, pero ya lo sé, pero es un repaso, o por lo menos una introducción de qué es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia. Sobre todo nosotros hablamos del derecho a la justicia como un derecho fundamental que tienen todas las personas en un sistema justamente democrático. Muchas veces vemos, y sobre todo en estos tiempos, cómo se ve vapuleado el acceso a la justicia. De hecho, hoy Valeria Hidalgo, que nos habla, es una trabajadora que estaba en la línea 147, también estuvo en el Patrocinar. Bueno, y hoy ese equipo interdisciplinario que ella conformaba ya no existe porque ha sido desmantelado. Entonces también explicar cómo desde el colegio tenemos este compromiso con lo social y poder abrir el colegio hacia la comunidad, ¿no? Sabemos que es un derecho central, que es el acceso propiamente dicho, pero cuando hablamos de acceso a la justicia no hablamos de un sentido amplio, de acceso a la justicia no en el Poder Judicial solamente, sino en todas las instituciones que componen el sistema jurídico, y también lo que tiene que ver con lo social, que un poquito va a hablar Paula después también de la interseccionalidad, de lo que es trabajar con la interseccionalidad. Y por eso desde el colegio tenemos esta obligación, que ahora también vamos a nombrar, como abogados y abogadas, de lo que son los consultorios jurídicos, de patrocinar a las personas en situación de vulnerabilidad. También cuando hablamos de acceso a la justicia, de poder transmitirle a las personas
un lenguaje claro, ¿no? Muchas veces nosotros, siempre me acuerdo un ejemplo que por ahí Vale se acuerda, porque trabajaba con Vale en el equipo, después ese un juicio abreviado. También a lo primero que nos dice es, después podemos discutir el juicio abreviado, ¿no? No voy a entrar ahora en esa discusión. Pero Elena lo primero que nos dice cuando nos viene a ver es, un juicio abreviado, es un juicio cortito. Entonces, si nosotros como abogadas y abogados no le hablamos a la comunidad con un lenguaje claro y sencillo, es difícil que entienda qué es un juicio abreviado. Nosotros tenemos que explicarle a las personas que nos vienen a consultar, y sobre todo los consultorios jurídicos, cuáles son los procesos que va a transitar, qué es lo que va a transitar, cómo va a ser ese proceso, porque la gente justamente viene con una situación y viene a consultar porque es una situación que está generando, no sé si se está actualizando acá, una situación que puede ser de estrés, puede ser traumática. Entonces, nosotros como abogados y abogadas a la hora de poder explicar, tenemos que explicar qué derechos tiene la persona, transmitirle el conocimiento que tiene. Ahora bien, si nos vamos, sí, tengo que hacerlo rápido porque yo a veces me cuenta y empiezo. Yo me olvidé del pago, no sé. Pues tiene mientras tanto, sí. Nosotros cuando hablamos del acceso a la justicia, lo primero que tenemos que conocer es la normativa como abogados y abogadas. ¿Cuál es nuestra normativa? Las 100 reglas de Brasil, que justamente habla de lo que es el acceso a la justicia, teniendo en cuenta a las personas en situación de vulnerabilidad. No nos olvidemos que antes lo que eran nuestras normas de ética, que todavía no hemos actualizado en la jerga, habla de personas en situación de pobreza, término que ya no se utiliza justamente, sino que hablamos, porque el lenguaje también es importante a la hora de expresarnos. Tenemos que hablar de personas en situación de vulnerabilidad. Ahí sí se ve. Sí, sí, sí. Sí. Estaba acá. Sí, perfecto. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces nosotros tenemos que hablar de personas en situación de vulnerabilidad, que justamente lo que hace las reglas de Brasilia es el acceso efectivo a esas mujeres y a las niñeces a lo que es considerar justamente como una de las poblaciones más vulnerables. De hecho, vamos a la definición que da las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, habla de que son personas o grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situaciones de riesgo no está desarrollado o se encuentra limitada por circunstancias diversas. Para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por ordenamiento jurídico. En este contexto, se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas quienes, por razón de su edad, ahora vamos a hablar, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales o relacionadas a sus creencias, o las ausencias de estas se encuentran especialmente dificultadas de ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por ordenamiento jurídico. Entonces acá nos encontramos las barreras que tenemos. No para toda la sociedad es la misma la forma de poder acceder a la justicia. Tenemos un montón de rutas críticas que se encuentran en la comunidad para poder acceder. Recursos económicos, sociales, de no saber a qué instituciones ir. Si nosotros preguntamos socialmente si muchos saben que el Colegio de la Abogacía tiene consultorios jurídicos gratuitos en el centro y dónde está, no lo saben. Entonces, justamente como institución del Colegio de la Abogacía, es nuestro compromiso, que es lo que vamos a empezar ahora también a hacer, a difundir esta herramienta para que llegue a la comunidad. Algo que ya dijimos, el lenguaje que se habla, ¿y por qué queremos ir a los barrios? ¿Es fácil para la comunidad llegar hasta acá, hasta el centro? Todos creemos que sí, creemos. ¿Es fácil? ¿Creen que es fácil? Ah, listo, quería saber eso. Pero tenemos situaciones donde una persona puede llegar hasta las 10, 20, 30 cuadras que no puede moverse, o porque tiene los chicos que tiene que llevarlos a la escuela, o porque no tiene con quién dejar a sus hijos o a sus hijas. Entonces tenemos un montón de barreras de acceso a la justicia que justamente lo que viene a hacer el Colegio de la Abogacía es a contribuir con un recurso a la comunidad.
¿Cómo es que nosotros pensamos este acceso a la justicia? Lo pensamos en sentido integral, por eso hoy tenemos la invitación interdisciplinaria, obviamente, de una psicóloga, porque creemos que los abogados y las abogadas solas en esto no podemos, que también necesitamos de otras disciplinas. Corresponsable, porque ahora vamos a explicar que más allá de que esté el consultorio, nosotros todo el tiempo articulamos con nuestras instituciones o con otros organismos a la hora de llevar estos casos. ¿De dónde sale esto de los consultorios jurídicos? Bueno, lo tiene nuestra ley, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, lo tiene su ley 5177 en su artículo 22. ¿De dónde nos regimos nosotros? De la ley 5177, artículo 22. Que justamente le da la potestad a los colegios de la abogacía a brindar un servicio a la comunidad. Vamos a leer el artículo. Respondiendo a las demandas jurídicas de los sectores de la sociedad en situación de vulnerabilidad, permitiendo el acceso a la justicia. En este sentido, se asesora a las personas en situación de vulnerabilidad. Justamente este es nuestro rol, asesorar y patrocinar a las personas en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta estos tres requisitos que dijimos hoy: corresponsabilidad, interdisciplina e integralidad. ¿Dónde se encuentra? Bueno, lo dijimos, en el anexo. ¿Cuántos colaboradores van a tener? Hay 9 colaboradores que van a estar colaborando, valga la redundancia, perdón, no, 9 colaboradores, no, 9 coordinadores que van a estar colaborando con ustedes en los casos que ustedes lleven a cabo, que patrocinen, que asesoren, que acompañen. Esos coordinadores van a estar viniendo en los turnos que ustedes vengan, para ante cualquier consulta ustedes puedan apoyarse en ellos para cualquier situación. Independientemente de eso, voy a lo informal, vamos a tener un grupo de WhatsApp donde vamos a poder hablar, donde vamos a poder pedirnos entre todos información o ayuda para determinados casos. ¿En qué horario abre el consultorio jurídico? De 8:30 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Esto es por ahora todo, como bien dije recién. ¿Cuál es la función de ustedes? Asesorar y patrocinar. Obviamente que los estudiantes avanzados van a acompañar a aquellos abogados y abogadas que ya tengan matrícula para poder llevar estos casos. Como obligación de venir 2 veces por semana, en una franja horaria de 2 horas, de lunes a viernes. Lo primero que vamos a ver es la cuestión de admisibilidad. Como bien dijimos, los consultorios jurídicos y el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, desde el consultorio no se llevan casos que haya contenido patrimonial. O sea, cualquier caso que tenga de índole patrimonial no se llevan de los consultorios jurídicos. Van a tener que completar un formulario que, bien como dije al principio, fue un formulario elaborado por el equipo que conformaba Cristina Cianflone. Y de ese formulario se van a realizar estadísticas, que ahora vamos a ver algunas de las que ya se han elaborado, para lo que es qué casos están ingresando, de qué localidades, cuál es la mayor demanda que tenemos. De cada uno de los casos que ustedes reciban van a tener que elaborar diferentes informes para poder ver el estado de la situación de la causa, porque si bien ustedes van a firmar o sea, lo van a firmar ustedes a los escritos, no deja de ser el Colegio de la Abogacía que está representando a esas personas. Entonces necesitamos hacer un seguimiento de todos los casos y causas que ustedes lleven desde el colegio. Todas las atenciones que tengan que hacer, entrevistas que tengan que realizar con las personas, tienen que ser en el colegio, no pueden ser en sus estudios jurídicos. Y acá va el tema de lo que digo, derivaciones o trabajar corresponsablemente. Hemos tenido situaciones a lo largo de este tiempo que hemos tenido que trabajar de forma articulada con el Ministerio de Justicia, cuando son cuestiones que tienen que ver con víctimas. Hemos tenido que trabajar con el Ministerio de Salud, que fue una situación de un amparo de salud. Pudimos coordinar con el Ministerio para que le dé el tratamiento que la persona estaba necesitando. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que no se queden solamente con el patrocinio, por ahí podemos hacer derivaciones o articulaciones que no lleven a iniciar una causa judicial, sino por ahí una cuestión más administrativa que lo podemos resolver de forma más rápida que llevando a cabo un proceso judicial. Además, y esto me parece lo más importante, como área de acceso a la justicia y como gestión nueva que somos, para los que no saben, nosotros asumimos hace un año, todavía no hace ni un año, pero para mí ya hace 20 años, que la idea del área de acceso a la justicia es que todos los programas que componen el área de acceso a la justicia trabajen de forma articulada. ¿Cuáles son? Registro de abogadas de la niña, niño y adolescente. Todos los casos que lleguen de niñez podemos derivarlo al registro, no tomarlo como consultores para que lo trabajen las abogadas y abogadas del niño. Tenemos también lo que es el programa de AVIC, que es el programa de víctimas del Ministerio de Justicia de provincia, que también podemos derivarlo.
Tenemos lo que es AJUTRA, que es todo lo que tiene que ver con cuestiones del trabajador. Tenemos COREC, bueno, que ahora va a sacar el colegio un dictamen respecto a la postura de Nación de ir en contra de todo lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores. También el colegio tiene un servicio para trabajar con los consumidores. También tenemos el centro de mediación. Tenemos que saber que ante cualquier circunstancia que podamos mediar, tenemos las mediaciones voluntarias también para poder trabajar. Obviamente después hablaremos de la cuestión de género propiamente dicha para poder abordar. Pero que sepan que dentro del colegio nuestro primer objetivo es trabajar de forma articulada porque tenemos muchas áreas para trabajar de forma conjunta. Ahora bien, ustedes preguntarán, bueno, ¿qué casos trabajamos? El primero de los casos que nos está llegando últimamente, y felicito al equipo que ha hecho las estadísticas, acá tengo también a Eli Balcone, que se estuvo trabajando en los puntos donde más no se ve casi, que son los puntos de donde son las consultantes. Como verán, la mayoría de los consultantes que llegan son de otras, o sea, no son del centro de La Plata, sino que son de otras localidades como San Carlos, Los Hornos. O sea, esto quiere decir que está la sociedad pidiendo una demanda al colegio en cuanto que vayamos a la comunidad también, y sobre todo a los abogados y a las abogadas para poder ayudar a la población más vulnerable. Los casos que más ingresan son casos de alimentos, no es casual la violencia económica que se sufre, que también lo va a hablar Paula ahora, donde estos casos de alimentos pueden derivar situaciones también de violencia física, psicológica. Entonces poder abordar, muchas veces nos pasa que de un caso se nos desprenden muchas causas, entonces terminamos abordando diferentes causas por ese caso. También nos llegan muchas situaciones de lo que es filiación, de lo que es cuidado personal. Divorcio es un capítulo aparte que, ¿por qué digo un capítulo aparte? Porque divorcio a nivel provincial, y acá Cris me mira como... A nivel provincial, el Colproa, que es el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, está discutido si los consultorios jurídicos pueden o no llevar la materia de divorcio. Colegio de La Plata en su momento dijo que sí, en su momento dijo que no, nosotros ahora decimos que sí, siempre y cuando no haya contenido patrimonial, o sea, que no estemos haciendo la división de la sociedad conyugal, por eso sé que era tu postura, pero no de otra. Entonces nosotros creemos que el divorcio hay que llevarlo siempre y cuando no tenga contenido patrimonial, porque sabemos lo que significa en una situación de personas vulnerables no poder divorciarse, porque muchas veces son rehén por la cuestión económica de los alimentos, por lo que tiene que ver con el divorcio. Entonces nosotros tomamos la postura de sí llevar el divorcio siempre que no haya algo patrimonial. Después llegan cuestiones laborales, conflictos entre vecinos, han llegado amparos, pero lo más importante es ¿qué nos debemos como Colegio del Alguacil? ¿Qué es lo que buscamos de esta gestión? De esta gestión buscamos llegar a la comunidad, ser un colegio abierto, que la comunidad sepa dónde se encuentra el Colegio de la Abogacía, que podamos ir a localidades también a dar charlas de prevención, y sobre todo que aquellas personas que tienen que atravesar una ruta crítica, que significa ir a un abogado, pagar un abogado, no estamos, por favor, aclaro esto, sacándole el trabajo a los colegas, nada que ver. Una persona que está en una situación de vulnerabilidad no va a ir a ver al abogado y pagarle a un abogado, porque no tiene recursos para hacerlo. Entonces, desde acá buscamos que este recurso realmente pueda llegar a los platenses, a todo el Departamento Judicial de La Plata, que está compuesto por 13 localidades, y sobre todo poder aportar desde el Colegio de la Abogacía un granito de arena entre toda esta situación también social que se atraviesa. Así que muchas gracias, y bueno, y pasamos ahora, que no sé cómo, a la psicóloga. Gracias. Bueno, tomo la palabra, José. Me avisan por la cucaracha que hay agua afuera para si alguien quiere tomar agua por el calor que hace. Voy a presentar a Valeria Hidalgo, psicóloga, especialista en estudios y política del género de la UNTREF, especialista en planificación y gestión de políticas sociales de la UBA, ex asesora, es feo decir ex, vale, asesora de patrocinar, psicóloga de la línea 137. Gracias, Vale. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la No se invitación. escucha. ¿Escucha? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que aproveché para informarme también respecto de lo que están haciendo y me parece fundamental ante el retroceso de las políticas públicas en la materia
tan notable y contundente en los últimos tiempos, así que me parece, aprovecho para felicitarles y celebrar que exista este dispositivo que están, no sé si poniendo en marcha por primera vez o reformulando, pero nada, para celebrar. Bueno, la idea de que yo esté hoy acá, ¿se escucha, José? Sí, se escucha muy Ah, bajito. ¿Se ¿sí? puede subir un poco porque está muy bajito? A ver, Ahí está, ahí se escucha mejor. ahí va mejor. Sí, está perfecto ahí. Bárbaro. Bueno, la idea de que hoy yo esté acá, digamos, tiene que ver con poder compartirles algunas, digamos, cuestiones que hacen a las entrevistas y puntualmente a las entrevistas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, digamos, donde el acceso a sus derechos está en riesgo. Em, a ver, la importancia, digamos, de la entrevista en estas circunstancias es la de poder establecer, digamos, recabar información que sea valiosa para la intervención que luego ustedes van a llevar adelante. Y para esto, la psicología plantea como a grandes rasgos, eh, vamos a decir, tres tipos de modalidades de entrevistas, ¿no? Las entrevistas que se llaman abiertas, que sería, digamos, por ejemplo, cuando uno empieza un proceso terapéutico, bueno, contame qué te trae por acá, y que la persona, digamos, ordene la información de la manera que pueda, de la manera que quiera, y que también seleccione qué información va a dar y cuál no va a dar, ¿no? Y es una entrevista que, digamos, bueno, puede durar, puede ser una entrevista muy breve, puede ser una entrevista muy larga. Entonces, digamos que para este tipo de situaciones no es este el tipo de entrevistas que se aconseja llevar adelante, porque entiendo que ustedes también van a trabajar con un tiempo que es limitado y necesitan tener en ese quizás único encuentro una serie de, digamos, de la información necesaria para llevar adelante la intervención. Otro tipo de entrevistas son las entrevistas estructuradas, que son estas que son a modo cuestionario, ¿no? Ya está establecido qué es lo que se va a preguntar y no se puede ir más allá de esa información que se necesita recapitular, digamos, durante la entrevista. Esta es una entrevista que seguramente tampoco les sirva porque, digamos, ustedes van a necesitar quizás, o les va a venir bien saber más información de la que pueda estar estructurada en una especie de cuestionario. Entonces, a mi criterio, la modalidad de entrevista más interesante para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad y en el tipo de dispositivos que ustedes están planteando es una entrevista que es semi-estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber algunas áreas que son estructurales, es decir, que van a necesitar recabar determinado tipo de información, ¿sí? Y va a haber otra información que va a quedar un poco más ligada a lo que surja, ¿sí? Digamos que esto, ¿con qué tiene que ver? Con que van a haber cosas que a ustedes se les va a ocurrir preguntar y que la persona va a poder responder, pero hay otras que posiblemente no se les ocurra preguntar porque, digamos, no conocen a la persona, quizás no tienen demasiada información anticipadamente a esa entrevista de cuál es el tema que la persona trae, y entonces es importante que exista ese, digamos, ese borde flexible para que la persona pueda aportar esa otra información que posiblemente sea muy valiosa. También puede haber otra que sea más bien descartable, ¿no? Entonces, digamos, la idea de estas entrevistas semiestructuradas es que podamos explicar en principio a la persona, digamos, de qué se trata ese dispositivo, cuáles son los objetivos que va a tener ese encuentro, ¿sí? Para que también la persona pueda acotar a los objetivos del encuentro la información que va a dar, que tenga claridad respecto de cuál es la información que ustedes necesitan tener para poder trabajar con esa persona, ¿sí? Entonces, la idea es poder favorecer lo que le llamamos un relato espontáneo, que la persona pueda contar a su tiempo, con sus palabras, ordenando la información como pueda, y hago énfasis en el como pueda, eh, porque después vamos a profundizar un poquito más ahí, pero digamos, usar algunos disparadores de índole de, por ejemplo, bueno, ¿qué te trae por acá? ¿Cuál es el motivo por el que venís a consultar?
y propiciar que la persona pueda ir hablando en función de lo que va pudiendo decir. Sí vamos a ir utilizando algunos ordenadores del discurso, porque frente a esta apertura lo que puede pasar es que haya gente, digamos, muy enfocada en qué es lo que tiene que traer a este dispositivo puntual, y otras personas que justamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, quizás no sean tan precisas, quizás no sean tan ajustadas, quizás la información que seleccionen para dar en la entrevista no tenga nada que ver con lo que le estamos preguntando, no nos sirva tanto, pero ellos sí necesiten hablar y contar de eso. Entonces, sí, favorecer el relato espontáneo, introduciendo algunos ordenadores del discurso que nos permitan poder recabar toda la información que necesitamos, ¿sí? A la vez, como vamos a estar trabajando con personas que están en situación de vulnerabilidad, vamos a tener que tener ciertos, vamos a llamarles cuidados o brindar ciertos facilitadores. ¿Por qué? Porque una persona que se encuentra, por ejemplo, angustiada, preocupada, asustada, por estar, supongamos, en una situación de violencia o por tener una información respecto de eso que va a consultar que quizás no es correcta y la angustia, tiene miedo, lo más probable es que su discurso tienda a presentarse de manera desorganizada, ¿sí? Entonces, en este aspecto yo siempre digo que está de nuestro lado poder ir organizando esa información. La persona se va a presentar como se pueda presentar, ¿no? Y eso nos puede generar muchas cosas. A veces nos puede, cuando la información está muy desorganizada, no es tan precisa. Preguntamos, por ejemplo, bueno, esto, ¿en qué año empezó? En el 2010. ¿Y en qué año terminó? En el 2015. ¿Y cuántos años duró? 10. Y nos empieza a desesperar un poco, ¿no? Porque empezamos a entender que eso no está ajustado. Bueno, es tarea de quienes estamos de este lado de la entrevista, de quienes entrevistamos, poder organizar lo que tiene que ver con la información. La persona va a venir como puede venir, ¿sí? Entonces, digamos, suma siempre para poder obtener esta información, digamos, lo más fiel posible que ustedes necesitan para trabajar, viene bien que podamos ser nosotros quienes aportemos, digamos, ese orden y esa posibilidad de jerarquizar una información por sobre otra, ¿sí? Traigo esto porque a mí me ha pasado muchísimo, sobre todo trabajando con víctimas, con personas que están muy endebles emocionalmente, de que, digamos, a veces hasta nos pone como un poco ansiosos, un poco nerviosos esto de decir, bueno, pero ¿qué me está diciendo? No se entiende, no entiendo qué pasó primero, qué pasó después. Bueno, con calma, con paciencia, por ahí sirve también muchas veces tener como recurso, digamos, a mano para poder escribir, digo, para que la persona incluso lo pueda poner en orden. En eso, creatividad, digamos, ¿no? El recurso que a ustedes les sirva para poder tomar esa información viene bien. Eh, bueno, en esa entrevista, digamos, por un lado, uno de los objetivos va a ser este de poder recabar información, como decíamos recién, información lo más fidedigna posible, lo más acertada posible, eh, y también poder identificar, digamos, cuáles son las necesidades de la persona que se acerca a consultar. Porque acá muchas veces lo que pasa es que suponemos que la persona tiene las necesidades que a mí se me ocurre que tienen. Y a lo mejor esas necesidades pueden coincidir en algún punto, pero también pueden diferir, ¿no? Digo, y nos puede pasar también que nosotros identifiquemos en eso que está relatando más de una problemática, pero que la persona necesite quizás trabajar solo una, ¿no? En ese aspecto también es importante poder identificar cuáles son las posibilidades, los recursos con que esa persona cuenta para, digamos, enfrentar ese problema, esa dificultad que está teniendo, ¿no? Porque muchas veces hacemos una lectura, digo, ustedes desde el derecho, yo desde la psicología, y decimos, bueno, esta persona debería poder laburar todo esto, ¿no? Debería poder iniciar esta acción, aquella otra acción. Y quizás todo eso que nosotros identificamos y podemos ver porque estamos desde este lado, no es lo que la persona pueda o no es lo que la persona pueda en ese momento. Quizás necesita nutrirse primero de algunos recursos como para poder avanzar en esa dirección.
Y esto también es importante que lo tengamos presente, porque si todo esto, digamos, justamente nos va a servir para pensar cuál es la intervención que vamos a llevar adelante, ¿no? Y a veces nuestra intervención ideal no se ajusta a lo que la persona necesita, quiere y puede. Entonces, poder llevar adelante una escucha compleja para lo que nos va a servir es para poder diseñar intervenciones que sean ajustadas y que también sean complejas, ¿no? Entendiendo qué es lo que se puede, ¿sí? Que muchas veces lo que se puede va a entrar en conflicto con lo que es necesario, ¿no? Seguramente ustedes reciban consultantes que tengan que iniciar, no sé, qué sé yo, divorcio, alimento, comunicación, bueno, un montón de cosas y la persona a lo mejor en un primer momento va a poder con alguna de esas cosas, o no, o incluso simplemente consulte para asesorarse y diga, en este momento no, no puedo, no quiero, vuelvo más adelante. Y también como profesionales lo que tenemos que aprender a trabajar es con la propia frustración que genera en nosotros esto de, pero si yo lo estoy viendo, ¿cómo puede ser? Pero esto es re urgente, esto es re necesario, ¿no? Y eso a veces me parece que es necesario poder, que podamos trabajar con nosotros mismos con eso, porque si no, muchas veces puede resultar expulsivo, ¿no? Una persona que va a hacer una consulta donde identificamos un montón de cosas que hay para hacer y se va diciendo, muchas gracias por la información, veo. Generalmente lo que nos va o sea, lo que nos va a causar es un poco rechazo, ¿no? Y tenemos que ser también muy cuidadosos con lo que vamos a devolver, porque quizás ese es el único espacio que la persona tiene. Y si frente a exponer su problema y decir que ahora no puede, con lo que se va a encontrar es con que, ¿a qué viniste? Lo más probable es que no vuelva. Y si ese es su único lugar donde poder trabajar eso, la estamos dejando afuera, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Y en este aspecto también es muy importante, digamos, más allá de esto que hablábamos recién de la forma de entrevistar, de los objetivos y demás, cómo vamos a entrevistar, ¿sí? No es lo mismo que frente a alguien que está angustiada y yo entreviste, digamos, seriamente a cara de perro, que pueda mostrar, digamos, una actitud de mi parte más alojadora, más contenedora, más flexible, ¿sí? Si a alguien que me está contando algo y rompe el llanto, le voy a decir, bueno, sí, continúe, no va a ser lo mismo que si puedo decir, tomate unos minutitos, te alcanzo un vaso de agua, digo, ¿no? Esto, digamos, va a tener que ver con poder favorecer el relato. Entonces, en este aspecto a mí me gustaría poder hablar respecto de algunas cosas que está bueno que sucedan, digamos que es conveniente que sucedan, y otras que no son tan convenientes y que estaría bueno que podamos prestar atención cuando vamos a entrevistar para que no sucedan, ¿sí? Entonces, en principio la persona que nos viene a contar lo que nos está pasando, que nos viene a pedir ayuda, lo que vamos a hacer es tratar de ofrecerle un ambiente lo más contenedor posible, ¿sí? La vamos a escuchar con atención, vamos a tratar en lo posible de establecer contacto visual, ¿no? A veces es un poco disruptivo que alguien a quien le estamos contando algo que para nosotros es muy duro o muy difícil, esté solamente tomando nota y ni siquiera nos mire, que parece que nos escucha como un poco de rebote y porque, bueno, es la formalidad. Entonces vamos a establecer gestualmente, digamos, algo de ida y vuelta. Es fundamental también, digamos, poder asentir cuando estamos entendiendo lo que nos dice, porque eso también genera una especie de ida y vuelta donde la persona se va sintiendo cada vez más cómoda, ¿sí? Eh, También es importante, digamos, dejar que hable, no interrumpirle, no poner palabras que la persona no trajo, y al revés, digamos, cuando por ahí hay algo que no puede terminar como de decir, si podemos hacerle como un poco de andamio y decir, bueno, a ver si entiendo esto que vos me estás queriendo decir, es esto, ¿no? Poder ir acordando todo el tiempo que eso que esa persona me dice yo lo estoy comprendiendo y viceversa, cuando yo digo algo, asegurarme de que la persona me está entendiendo. Porque esto nos pasa mucho también, muchas veces, ¿no? Recién José decía algo al respecto de que muchas veces, bueno, a todos nos pasa que hablamos un poco también en nuestra jerga, con nuestro lenguaje, que es técnico, que es profesional, y la persona que está del otro lado no tiene por qué conocerlo, ¿no? Entonces es importante poder asegurarme de que a quien le estoy hablando está entendiendo lo que yo le digo.
En ese sentido, es fundamental que podamos hablar con lenguaje claro, que todo lo que sean tecnicismos lo podamos bajar a un lenguaje que la persona entienda, ¿no? Me pasó, les cuento una pequeña anécdota, me pasó el otro día con una compañera de trabajo que es abogada, que me cuenta que le comunicó a su clienta que iba a renunciar en una de las causas que le lleva, y la clienta le contestó muy angustiada, diciéndole que no entendía por qué ella la dejaba sola en esa situación. Y en realidad ella lo que le estaba comunicando era que renunciaba al expediente porque el expediente ya estaba cerrado, seguía con los otros, ¿no? Pero ese detalle que parece una pavada, verdaderamente digo, la clienta se angustió, se puso mal, y hasta como, bueno, no sé si quiero seguir trabajando con vos porque entendía que la estaba abandonando, y era una cuestión puramente técnica. Entonces, es importante poder estar hablando como el mismo idioma, ¿sí? Eh, Otras de las cuestiones que tienen que ver como con que la persona pueda abrirse y contar lo que le pasa, tiene también que ver con que podamos ser respetuosos con eso que estamos escuchando, ¿no? A veces vamos a escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo, cosas que no nos parecen incluso moralmente correctas, incluso vamos a escuchar cosas que nos parezcan hasta medio inverosímiles, ¿no? Como, ¿no será verdad? ¿No será verdad? Está medio raro. Y hay algo que a veces se nos escapa un poco, ¿no? Que es como la gestualidad. Eh, y les puedo asegurar, después de haber trabajado muchos años con víctimas, que los relatos más inverosímiles, esto de la realidad supera la ficción, existen. Y que no está bueno por ahí para la persona que está contando eso que está atravesando, recibir del otro lado una cara de desconfianza, porque o de duda, porque lo que va a generar inmediatamente es que esa persona, en lugar de abrir, se cierre, ¿no? Estamos hablando también, digo, de entrevistas en las que de pronto va a haber que por ahí sacar un poco cierta información como con tirabuzón, como quien diría. Entonces, poder fomentar que la persona se sienta escuchada, se sienta creída, es fundamental. Entonces, vamos a creer en lo que nos dice, ¿sí? Vamos a tomar la información que nos da como válida, vamos a tomar su sentir también, la emocionalidad que eso le genera como válida, y vamos a tratar con los recursos que tengamos, digo, también de poder alojar eso que le está pasando. Eh, y digamos esto en el orden de lo que es como conveniente hacer, ahora pasamos a lo que no, ¿no? Bueno, no vamos a poner en cuestión, digamos, no vamos a someter a la persona, digamos, a un verdadero o falso de lo que está diciendo, ¿sí? Le vamos a dar credibilidad a sus dichos. No vamos a juzgar lo que trae, digamos, eso es para otra instancia. No porque quizás no sea juzgable, ¿no? Quiero decir como poder ajustar ahí a lo que se requiere en esa oportunidad. No vamos a juzgar, no vamos a hacer juicios de valor, no vamos a decirle tampoco lo que tiene que hacer. Lo que podemos ofertarle ahí es lo que se puede hacer, lo que sería conveniente. Bueno, y en el caso, digamos, de que, no sé, por ejemplo, en situaciones donde, no sé, por ejemplo, una niña, un adulto que viene a consultar por una niña víctima de violencia sexual, bueno, sí, ahí sí hay cosas que hay que hacer obligadamente. Pero en el marco, digamos, de lo que estaría bueno que suceda, lo importante ahí es poder sugerir, poder brindar información para que esa persona pueda tomar una decisión que sea la más correcta, digamos. Yo siempre digo que información es poder. Y muchas veces las personas no, digamos, no toman determinadas decisiones porque ni siquiera sabe que existen las posibilidades acordes a esa toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé que un hecho es denunciable, lo más probable es que no se me ocurra denunciarlo y que crea que, bueno, hay que resolverlo de otra manera, qué sé yo, conversando, las trompadas, ni idea, pero que puedan, digamos, obtener información que sea clara, que sea concisa, es fundamental también. Bueno, digamos, estos son como un poco los objetivos de las entrevistas. Entiendo que ustedes también ajustarán en relación, digamos, a cómo funciona el dispositivo y podrán armar también algunas cuestiones en esto que les comentaba al principio en relación a
lo semiestructurado de la idea de que puedan, digamos, tomar esa herramienta de entrevista, seguramente tengan, y seguramente les venga bien también armarse, digamos, alguna especie de, digamos, como cosas que no pueden faltar, ¿no? Que obviamente, digo, quizás es una entrevista de única vez y entonces haya mucha info valiosa que necesite estar sí o sí. Digamos, el uso de cualquiera de esas herramientas que a ustedes les pueda servir, me parece que va a venir muy bien. Eh, Así que bueno, digamos, esto es como un poquito eh, como un ABC en relación a las entrevistas. Para repasar un poco, entonces, digamos, una entrevista semiestructurada en la que ustedes puedan preguntar y la persona pueda contar por su cuenta y puedan ajustar la información en términos de que esté todo lo que necesitan, de que la persona haya podido contar y que, digamos, haya podido recibir la información que ustedes le hayan dado, el asesoramiento, la orientación, y que lo haya tomado en el sentido de comprenderlo y en el sentido de aprenderlo, ¿sí? Para poder tomar, digamos, la decisión que más conveniente sea para ella. En este aspecto, trabajar con ustedes respecto de lo que ustedes esperan que suceda en esa entrevista y lo que esa persona necesita que suceda y pueda. Y, insisto, básicamente, digamos, que la persona se sienta en ese espacio contenida, escuchada, respetada, para que si no va a ser esa la única vez que vaya, se sienta habilitada a poder volver ahí y sentir el lugar como un espacio de referencia donde sucede eso que necesita que suceda. Bueno, Muchísimas gracias, Vale. Un aplauso. muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por tu tiempo, por estar acompañándonos. Bueno, a continuación va a seguir Paula Verastegui, abogada de la UNLP, con estudios en posgrados en temáticas de género, violencias y políticas públicas, militante feminista por los derechos humanos, presidenta del Consejo de Articulación Institucional de Políticas de Género, Diversidad y Disidencias del Colegio. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad, esto es lo bueno de hablar última, porque cambié todo lo que iba a decir, anoté un montón de cosas, me encanta, me gustó lo que escuché. Y en primer lugar, bueno, quiero agradecerle a José, a las consejeras y consejeros que dan este espacio y a los equipos de trabajo que sostienen estos espacios. La verdad que es un placer, un honor estar acá y ver tanta gente, porque me hizo acordar, yo fui extensionista muchos años de la Facu, y son espacios, digamos, muy de trinchera estos, en donde quienes están lo hacen de manera comprometida, poniéndole cuerpo, y que haya tanta gente me encanta en el colegio. Así que, bueno, gracias. Bueno, no lo dijimos en la presentación. Ay, perdón, que esto es como medio que no se escucha. No lo dijimos en la presentación, pero sí me lo trajo mucho Valeria en su exposición. Yo trabajé muchos años en atención de personas en situación de vulnerabilidad, con personas privadas de libertad y sus familiares, en organismos de derechos humanos, y también en atención de violencia de género. Entonces se me volvieron todas las situaciones, cuando decía relatos inverosímiles y cosas, se me venía muy todo eso, y por eso cambié, no cambié de lo que iba a decir, pero sí me parece que está bueno como recuperar esas experiencias y no tanto ir a la teoría, que seguramente más de uno ya la tiene. Mi idea era preguntarles un poco cuál era, si había, ¿cómo decir? Si no estaría funcionando la tecnología. Ahí está. Nada, vamos a arrancar como con algo muy básico. Yo la verdad que desconozco cuál es el nivel de formación o de recorrido en la temática o de interés. Seguramente hay como muy variadito, pero bueno, no podía pasar por alto algunas cuestiones básicas como para partir de un mismo piso, digamos, teórico o de ciertos conocimientos. La clave siempre es empezar a hablar de la diferencia sexo-género. Yo voy a hablar específicamente de la perspectiva de género en la atención. La diferencia sexo-género, no voy a leer los conceptos, pero sí me interesa, digamos, recuperar esto de la construcción cultural del género, o sea, el género como un modo de socialización de los cuerpos, ¿no?
o cómo se construyen social, históricamente, aquello que es el ser mujer, el ser varón, y digo el ser mujer y el ser varón, porque en esas construcciones, digamos, encontramos el binarismo como forma válida de estar y de habitar el mundo, ya la vamos a cuestionar, y cómo como categoría de análisis nos permite poner en tensión aquello que pensamos que era natural o que es natural para nosotras, para nosotres, ¿no? Por ser mujeres, por ser varones, esto es propio de las mujeres. Eso me parece que es un consenso básico sobre el que tenemos que partir para poder intervenir con perspectiva de género. O sea, desarmar toda la idea de que las mujeres somos de una manera, los varones son de una manera, más allá de que veamos cierta similitud de comportamiento. ¿Por qué? Porque ese comportamiento, la psicóloga espero que no me mate, porque no me quiero meter en territorio que no me corresponde, pero digo, es un comportamiento que vamos, digamos, incorporando, son esas construcciones discursivas, y sobre lo que es el ser mujer y ser varón, que vamos incorporando a lo largo de nuestro proceso de socialización de manera muy tramposa, justamente, porque lo que este sistema, que ya lo vamos a mencionar, que es el patriarcado, lo que hace es justamente disfrazar de naturaleza aquello que es cultural. Entonces, si es natural, y es la naturaleza, no lo podemos modificar. Entonces, lo que viene a ser el concepto de género es poner sobre la mesa que eso no es natural, que eso es construido y que hay que deconstruirlo para poder empezar a pensar otra forma de relacionarse. ¿Por qué? Porque esas construcciones, digamos, no son inocentes, sino que son jerárquicas. O sea, no estamos en igualdad de condiciones. Vamos a ver una diferenciación en la valoración de lo que es el ser mujer o de lo que se espera de las mujeres y lo que es el ser varón y todo lo que viene con eso. Si digo algo que quieren preguntar, intervenir, o sea, seguramente más de uno, una va a decir, ah, esta ya lo sé, pero bueno, me parece como muy básico empezar por ahí. Y obviamente estas otras dos categorías o estos dos conceptos que son los estereotipos y roles de género, ¿no? Los estereotipos como estas imágenes o representaciones construidas histórica y socialmente, que establecen eso que es ser mujer. Bueno, ¿qué es ser mujer? Y los roles, ¿no? ¿Cuáles son las prescripciones sobre esa significación? O sea, ¿qué pasa cuando llegamos al mundo? Sobre nosotros se inscriben un montón de significaciones, desde un nombre, ¿no? Que ya determina el principio. Hoy ya podemos empezar, por suerte se está poniendo en tensión eso, pero bueno, hay un nombre, hay probablemente una habitación pintada. Acabo de ser madre, así que voy a poner muchos ejemplos, mamis, pero bueno, hay un montón de significaciones que se inscriben sobre nuestro cuerpo, femenino o masculino. La medicina dice, naciste con pene sos varón, naciste con vulva sos mujer. Ahora, las personas intersexuales que tienen características de ambos sexos pusieron también en discusión esa distinción biológica, ¿no? Que obviamente es una distinción que en realidad también es establecida por una medicina occidental, ¿no? Digo, la biología no es, o la naturaleza, ahí nos muestra que esto no es tan natural todo. Digo, me van a matar los médicos, todo, pero estamos poniendo estas cuestiones sobre la mesa. No significa, vamos, querer romper todo, sino empezar a desarmar estas ideas. Si no desarmamos estas ideas y nos las vamos creyendo, es imposible después intervenir con perspectiva de género frente a un caso de violencia, ¿sí? Entonces, vos, José, yo hablo bastante rápido igual. Entonces, en estos roles y estereotipos de género, no encontramos solo formas de ser y de estar en el mundo como mujeres y como varones, y ciertos mandatos. El mandato primordial, vuelvo a lo que decía recién, en las mujeres, ¿cuál es? Ser madres. Tenés capacidad de gestar, tenés que ser madre. Si elegiste no ser madre, no sos del todo mujer. O tenés un problema, o sos lesbiana. O sea, empiezan como a operar otros significados, ¿no? Sobre nuestros cuerpos. Bien, ahí aparece, digamos, esto, los mandatos, como normas que nos encorsetan a vivir nuestra vida, digamos, bajo tales y no libre y plenamente como elegimos vivirla. Y a su vez, como adelantaba, en esta distribución de roles y de estereotipos, de características, hay una relación de subordinación, hay una jerarquización en esa distribución. Entonces, no es lo mismo ser
jefe, proveedor, que ser ama de casa. Digo, socialmente, claramente no es lo mismo, mantener una casa es 10 veces más difícil que manejar un negocio. Ahora, socialmente no es lo mismo, económicamente no es lo mismo, y hoy por hoy todavía ni siquiera está reconocido el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado como un trabajo. Ay, la chica que me ayuda. Digo, pensemos desde eso, si bien ya avanzamos un montón, y hay legislación, y hay, digamos, todavía seguimos escuchando la chica que me ayuda, todavía seguimos escuchando mi marido me ayuda en casa, o me ayuda porque lleva 2 veces al pibe a la escuela. Entonces, y no estamos contra nadie, sino es empezar a desarmar esos discursos, empezar a desarmar esas construcciones, porque esas construcciones generan desigualdad, o sea, sobre esas diferencias biológicas de las que empezamos a hablar, se asientan desigualdades. Ese es el problema. Y en esa desigualdad encontramos en un punto, digamos, más extremo, la violencia. Pero es necesario, más allá de indignarnos con los femicidios, es necesario empezar a desarmar esas construcciones, porque si no, seguimos como tapando el problema. Bueno, los femicidios, por supuesto, necesitamos hacer algo para que eso no ocurra, pero si no desnaturalizamos ese sistema en el que se asienta la violencia, si no lo podemos desarmar, capacitándonos, poniendo en discusión, incluso en nuestras propias casas, ¿no? Empezando a redistribuir las tareas de cuidado, seguimos reproduciendo ese sistema desigual de poder en el que seguimos viviendo felizmente, no tan felizmente, pero que, digamos, que se sigue ayornando además. Porque pensemos, ¿no? cómo es vivo, yo digo es vivo el patriarcado, porque se va como acomodando, porque no es lo mismo hace 10 años atrás, la distribución de las tareas de cuidado en una casa, no es lo mismo que hoy. Porque hoy mi marido es re piola y lleva, digo, pobre mi marido, pero encontramos como, bueno, sí, hay, a partir de las luchas de los feminismos, de las mujeres, de las diversidades, de insistir con esto, encontramos que se va como, bueno, generando un poco más de igualdad, pero seguimos viendo cómo eso se acomoda y no ocupamos espacios de decisión, somos bueno, acá seguramente hay más mujeres que varones, no tengo dudas. Como siempre, ¿no? Somos miles de mujeres en los espacios, por ejemplo, no quiero en las universidades, pero si hacemos un análisis de las titularidades, la titularidad de las cátedras son de varones en su mayoría. Bueno, acá tenemos una presidenta mujer, digo, pero vemos los cuadros y vemos, no sé cuántos son, los que pasaron, todos varones, digo, 2 presidentas. Digo, eso nos tiene que dar una pauta de que hay algo que, digamos, tenemos que modificar. Bien, yo avanzo, no me quiero... Bueno, en conclusión un poco esto, ¿no? Que esta categoría de género establece relaciones de poder porque esa valoración y el reconocimiento de lo que se le atribuye a los varones y a las mujeres es diferente. Y la sociedad jerarquiza lo masculino por sobre todo lo que no es masculino. Vamos a pensarlo así, sobre las mujeres, sobre las diversidades, pero también el patriarcado genera jerarquías entre varones. No es cualquier varón, digo, cuando vemos hechos de violencia entre varones podemos identificar, no voy a hablar de masculinidades, es un tema súper interesante para profundizar, pero podemos identificar al patriarcado operando entre varones, ejerciendo violencia entre ellos, ¿no? A los varones los matan varones, no los matan mujeres en general. Hay mujeres que matan varones, no, pero digo, estas relaciones de poder también las encontramos. Se me ocurre el caso de Fernando Balsot, por ejemplo. Es para poder pensar cómo opera el patriarcado, no solo contra las mujeres y diversidades, sino también es una amenaza para la propia vida de los varones. Bien, y como les decía, la manifestación más extrema de estas desigualdades de poder es la violencia por razones de género, que en su punto máximo es el femicidio, el travesticidio y todos los crímenes de odio contra la comunidad LGBT. ¿Vos, José? Vos. Yo sigo. Bien, entonces, perspectiva de género. Yo me anoté un montón de cosas, más allá de lo teórico. Es un desastre.
Pero bueno, la perspectiva de género como, ¿por qué? ¿Por qué está tan de moda escuchar, no, tenés que tener perspectiva de género? Bueno, ¿qué? Es poder pensar la realidad desde este lugar, o sea, esto que hablamos, no es una receta que, bueno, yo voy a atender con perspectiva de género, saco la perspectiva, atiendo y me voy a mi casa y sigo siendo, no, o sea, yo tengo que poder empezar incorporar la perspectiva es empezar a mirar el mundo, entendiendo que las relaciones sociales se dan en este sistema, entendiendo que esto que decíamos hoy, que el femicidio es el producto de un sistema desigual de poder. No es un loco, puede haber un loco que mate, pero no es un loco el tipo que asesina a una mujer que era su pareja. O no sé, el que ejerce violencia económica, que recibimos a una señora en el consultorio, que podemos empezar a pesquisar que hay violencia económica. Bueno, para poder intervenir adecuadamente y de manera integral, tenemos que poder ponernos las gafas violetas, como dicen siempre, y empezar a mirar la realidad partiendo de esta base, de esta idea de este sistema desigual de poder. Bueno, no voy a entrar mucho en esto porque me interesa, bueno, la diversidad es un temazo que podemos abordar. Pero bueno, me interesaba esto, ¿no? Entonces, ¿qué implica la perspectiva de género? Reconocer la existencia de relaciones de poder entre varones y mujeres, en las que claramente la subordinación está del lado de las mujeres y de las diversidades. Que estas relaciones, reconocer que estas relaciones de poder no son naturales, sino que se construyen social e históricamente y que son constitutivas de las personas. Porque esos roles, esos estereotipos de género, los vamos internalizando a lo largo de nuestra vida, en nuestro proceso de socialización y en nuestro tránsito por las instituciones. Porque ahí, hoy, por ejemplo, a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, empezamos a ver cómo las instituciones educativas se empiezan a desarmar, ley que está en peligro de aplicación, empezamos a ver cómo se empiezan a desarmar estereotipos de género, que se empieza a hablar de esta cuestión, ¿no? Pero la mayoría de quienes estamos acá, nos criamos con el rincón de la mamá en el jardín, digo, y sigue estando presente desde nuestro, como les decía, desde antes de nacer, desde el momento en que nos ponen aritos cuando nacemos a las mujeres, ¿no? Eso parece una pavada, pero digo, es la primera marca en nuestro cuerpo del patriarcado. Ahí está, mujer, toma. Después, uno puede elegir hacérselo o no hacérselo, pero me parece que parece una pavada, una banalidad, pero está bueno como empezar a señalar estas cosas. Y por último, que estas relaciones de poder se articulan con otras relaciones sociales. Y acá hay un concepto que me interesa trabajar mucho porque es, digamos, la clave que lo traía José con las reglas de Brasilia, que es el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad también es una herramienta de análisis que nos permite justamente analizar la realidad pensando cómo interseccionan distintas identidades o identificaciones o condiciones en una misma persona. ¿Sí? No es una acumulación de vulnerabilidades, es justamente la forma única en la que operan distintas situaciones de vulnerabilidad en una persona. Que puede ser que ocurra que en un grupo social haya similar, digamos, esté en una situación similar, se me ocurre. En una comunidad migrante, probablemente las mujeres estén en una situación similar en cuanto a esta, digamos, desde una mirada interseccional, la situación sea similar. Pueden ser mujeres, migrantes, quizás precarizadas laboralmente por la situación de documentación. Ahora, si a esa situación le agregamos que una persona tiene una discapacidad, ya cambia. Entonces, yo necesito, al momento de sentarme en una entrevista, tener esa mirada, no solo la perspectiva de género, no solo pensar, bueno, hay un sistema que, sino también una mirada interseccional. Bueno, ¿cuáles son las identidades que confluyen en esta persona que se me presenta? ¿Es lo mismo ser, no sé, mujer? No quiero irme a los extremos, ¿no? Pero es como les decía, es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla. Ser mujer con una discapacidad es lo mismo tener 17 años o tener 40. Es lo mismo, por supuesto, la cuestión de clase, ni hablar, que es por ahí lo que más van a
por ahí ustedes a identificar por la propia naturaleza de los consultorios. Pero es necesario hacer ese análisis cada vez que nos sentamos frente a una persona, justamente, como decía Valeria, que me encantó su exposición, y anotaba un montón de cosas, porque digo, cuando nos sentamos frente a una persona, primero tenemos que dejar de lado nuestro prejuicio, tenemos que, no, yo haría esto, vos tenés que hacer, vos tenés que hacer, bueno, pasa mucho, pues. A ver, hay que lidiar, como ella bien decía, con la propia frustración. Tenés que hacer esto. Nos pasa como abogados que necesitamos que lo que nos dice encuadre en una figura jurídica. Necesitamos eso. Por suerte, una ha trabajado con muchas psicólogas en su vida y ha aprendido a eso, a esperar, a escuchar, a poder, digamos, entender que los tiempos que yo necesito para hacer una medida y salir corriendo al juzgado, como me ha pasado, no son los de la persona. Entonces, poder entender eso, ya tenés media entrevista ganada. Y por otro lado, entender que para mí por ahí está clarísimo, pero justamente como estoy interviniendo en situaciones de vulnerabilidad, para esa persona no. No, o porque no, y esto es fundamental, el tema del lenguaje, yo acá me anotaba, ¿no? La información, la claridad, tenemos ese vicio de hablar difícil, que igual por suerte eso está modificándose, pero esta cosa de nombrarle figuras jurídicas a la gente, y no, la gente necesita respuestas a su vida, no necesita el régimen de comunicación, necesita que el flaco lleve al pibe 2 veces por semana. Digo, eso también es nuestra tarea, despojarnos un poquito de eso. Por eso a mí me encanta el trabajo más en territorio, ¿no? Porque nos corre de esos lugares y nos incomoda también. Y las psicólogas nos incomodan un montón también, está buenísimo. Y esto, ¿no? De poder tener esta mirada para pesquisar, por ejemplo, cuando viene una consulta por alimentos, empezar a pesquisar si hay otras, digamos, si hay situaciones de violencia, también entender que esa persona por ahí no las está viendo y no las va a ver hasta pasado un cierto tiempo, poder deslizarle algunas orientaciones, pero tener un límite porque es abrumador. Conocer esto que decía José al principio, conocer los recursos con los que contamos, no pensar que judicializar es la solución. Yo perdonen, que me perdonen acá frente, pero para mí judicializar es un problema cuando hay problemas, digamos, cuando la gente necesita esto, soluciones más rápidas, más efectivas. Si hay recursos, si una situación se puede resolver, no de violencia, pero se puede resolver con una mediación, o bueno, intentemos por ahí esa tener la cabeza abierta en ese sentido, que a los abogados nos cuesta mucho a veces, y entender que existen otros recursos que a veces son mucho más útiles y que realmente brindan respuestas a las personas, eso me parece clave. Y esto, ¿no? Poder, esto que decía también Valeria, ¿no? El cómo pueda, el identificar sus necesidades, el bueno, transmitir la información, pero con un límite para no abrumar, entender sus tiempos, que mis necesidades no primen por sobre las necesidades, digamos, mis necesidades de llenar el formulario, que eso también nos pasa. Bueno, pero decime tu DNI y la señora está llorando, bueno, tratemos de bancar, ¿no? Porque nos pasa, porque además venimos de una formación muy dura en ese sentido. Entonces, ¿no? Una estructura. Claro, sí, sí. Y más todo lo personal. No entremos en el terreno personal y por supuesto que todo nos juega. Entonces, nada, me parece que me encanta, digamos, tener la posibilidad de poder, no sé, no sé si habrá un ida y vuelta, pero poder tener como este ida y vuelta para repensar el ejercicio profesional desde estas perspectivas, porque es la manera que tenemos de brindarle algo a la sociedad, me parece, ¿no? Obviamente, y obvio, esto no es aplicable solo en el consultorio, porque el estudio son Drácula, ¿no? Digamos, ¿no? Estamos hablando de incorporar una perspectiva que, por supuesto, el estudio tiene otro cuadre, y hay que poder poner esos límites, pero, digamos, es una perspectiva que tenemos que poder aplicar en la vida, ¿no? En nuestra casa también. Pablo, pensaba más aplicado al trabajo que por ejemplo, a la ¿Se escucha? Sí. Si no te damos el voz.
Claro, pensaba más aplicado a ellos que van a estar dentro de los consultores y todo esto de atender con perspectiva. Y se me ocurre, por ejemplo, todos los estereotipos que rondan a lo que tiene que ver con el pedido de la cuota de alimentos. El que no venga una persona y que nosotros le planteemos, y vos trabajás o por qué no trabajás, y que la persona, la mujer, pienso, nos tenga que brindar una explicación de que tiene 3 pibes, que tiene que ir para acá y para allá, por qué no está trabajando. Eso, digo, como que poder despojarnos de esos estereotipos que muchas veces vienen a la cabeza, quizás no para nosotras, porque lo vemos, pero que la persona que le va a venir a entrevistarse, que ya todo lo que hablamos, le costó venir, le costó todo, sentarse a que una persona juzgue, por ejemplo, ¿por qué? O bueno, ¿y por qué no lo llevamos al colegio? ¿Por qué vas al gimnasio si no te alcanza la plata? Criar, y se lo digo con 14 meses de experiencia, es de las cosas más difíciles que les pasan en la vida. Digo, amo a mi hija, la elijo, la deseé, pero es sumamente agotador. Y una mujer que te pasa todo, no, vamos a traer la experiencia. Acá más de una, ¿no? Y estás todo el día en tu casa con las criaturas. Ser alienante. Digo, y a veces y es esto, no quiero que parezca que estamos contra el hogar, no, sino, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque históricamente las tareas de cuidado recayeron en las mujeres, casi exclusivamente. Y hoy, aunque estamos democratizando los hogares, sigue habiendo una enorme carga sobre las mujeres, por lo menos en la carga mental. ¿Cuándo hay que vacunarlo? ¿Cuándo, si la ropa que ya le queda chica? Digo, esas pavaditas, que son casi problemitas burgueses, ¿no? En comparación de otros, son cuestiones que hay que empezar a poner sobre la mesa. No vayan a su casa ahora a aprender todo, pero sí a decir, bueno, y esto que decía Isa, ¿no? Que no se pongan en juego nuestros propios prejuicios. Y eso, como justamente somos también hijas, hijos e hijes del patriarcado. Entonces, probablemente cuando tenga una mujer enfrente o que no me parezca tan víctima, vieron que a veces también está esta idea, bueno, una víctima tiene que llorar, estar toda destruida, no puede ser demandante, ya si me viene media empoderada y me incomoda, me choca. No, porque esta es una quejosa. No, es una víctima igual o una persona en situación de vulnerabilidad. Que tenga más carácter o menos, no quita que yo tenga que brindarle la misma, digamos, el mismo asesoramiento o la misma atención, ¿sí? Porque eso también opera. Ahí hay estereotipos de lo que es una víctima. La víctima tiene que estar hecha, pero si no, no es tan, en realidad no es tan víctima. Pero bueno, vos qué hiciste para que te peguen, quedó para la historia, pero lamentablemente lo he escuchado hace muchos años, por suerte, pero en una defensoría. Entonces, y todas estas cosas, no creamos, porque quienes trabajamos la temática a veces nos encerramos, no creemos que todo el mundo está reconstruido y salimos un poquito al mundo y nos damos cuenta que no. Entonces es necesario empezar y volver, lamentablemente, volver sobre nuestros pasos a desarmar estos discursos. No se trata de ideologías, se trata de derechos humanos de las personas y de brindarles a las personas el acceso a sus derechos y a una vida digna y libre. No más que eso. Y creo que este es un buen cierre para Me encantó. Le agradecemos a Valeria Hidalgo, que se tuvo que retirar, mandó sus saludos, ya teníamos pactado que se tenía que ir a las 4:15, perdonen, y a Paula Verastegui. La verdad que me quedo con varios conceptos que también nos gustaría escuchar ustedes antes de la entrega de certificados, pero sobre todo que en esta charla introductoria, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, por eso también nos pareció importante introducir la perspectiva de género que bien que explicó Paulita, conceptos de cuál es el objetivo de la persona, bueno, recibimos a la presidenta. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista en el consultorio jurídico? ¿Qué viene a buscar la persona? ¿Qué necesita esa persona? ¿Hasta dónde esa persona, como bien dijo Vale,
está preparada para afrontar un proceso, ya sea judicial o no judicial. ¿Qué herramientas tenemos nosotros del Colegio de la Abogacía o de otros organismos? También pensar esto de los estereotipos. Yo pensaba también, nos ha pasado no solamente estereotipos de género, sino también estereotipos que uno construye con respecto a la vulnerabilidad. Yo me acuerdo que siempre hacíamos un ejercicio en el programa donde nos mostraban una imagen que solamente eran unos pies todos lastimados. Le preguntábamos a la gente qué veían de esos pies. Nos decían que veían una persona en situación, voy a decir lo que nos decían, en situación de pobreza, que estaba en la calle, que no se cuidaba los pies, bueno, no sé, todas las cosas que nos decían. Cuando mostrábamos la foto entera, la persona era Pelé. Entonces digo, ¿cómo uno construye también cuando una persona viene al consultorio jurídico imágenes o estereotipos? Y no pensamos en quién tenemos al frente, por estas construcciones culturales que uno trae, no es lo mismo por ahí cómo piensa Pau, o cómo piensa una persona que se creó en otra provincia, que tiene otras raíces familiares, o sea, tenemos que tener en cuenta a la hora. O también estereotipos cuando la persona que viene es un hombre, porque también atendemos casos donde el consultante es varón, y se nos larga a llorar, y todos los prejuicios que se nos vienen, estos micromachismos que tenemos, eso me parecía importante tener esta charla, de que, uy, se largó a llorar, qué maricón, ¿vieron? Bueno, esas son las cuestiones que nosotros desde el consultorio, como consultantes, queremos erradicar. Sabemos que las personas que vienen acá y también quienes han llegado como colaboradores, la verdad que hemos tenido entrevistas con ustedes que fueron muy emocionantes. Hemos escuchado historias de quienes están acá que también atravesaron un montón de barreras y obstáculos para llegar hoy a ser profesionales y se pudieron recibir en una universidad pública. Entonces esto también es importante. Muchos dijeron en la entrevista, yo quiero estar en los consultorios jurídicos porque quiero devolver lo que a mí me dio la universidad, porque yo pude estudiar gracias a una universidad pública. Entonces hoy quiero ayudar a esa gente que por ahí se encuentra en la situación donde yo me encontraba antes, ya sea porque soy migrante y me han discriminado en la facultad, ya sea porque vengo de tal barrio y mi familia no tuvo acceso. Entonces hoy la verdad que nos llevamos eso y creo que todos los que están acá fueron elegidos justamente por las historias y por lo que ustedes han expresado que quieren de ese consultorio jurídico. Y este es nuestro norte, es para lo que vamos y lo que esta gestión aspira. Aspiramos a que el consultorio, sobre todo el consultorio, no, el colegio de la abogacía de La Plata, sea para la comunidad. Que sepan que hay un consultorio jurídico, que no solamente va a estar en calle 13, sino que vamos a llegar a las diferentes localidades y que hay un montón de gente también con ganas de ayudar y de ejercer la profesión desde este lugar. Así que felicitaciones, bienvenidos y bienvenidas. También agradecer a todas las empleadas del colegio. Ustedes van a ver que todos los días van a encontrarse con personal del colegio, con Inés, con las dos Martas, que van a estar ayudándolas en los consultorios y sobre todo, bueno, el personal que también hoy nos ayudó que esta charla y este encuentro sea posible. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas, y vamos a pasar a la entrega de certificados de cada uno de ustedes que han sido seleccionados. Antes, no sé si alguno o alguna quiere, perdón, porque yo soy acelerada. Sí. Siéntanse, ahí está. Sí, Cris, sin vergüenza, no tengan vergüenza. Un poco para los abogados que somos jóvenes, y yo una vez escuchando a Valeria recordé, tuve una situación de tremenda frustración como abogado. Vino una señora, no en el consultorio, sino en estudio privado. Vino una señora a consultarme, vivía en la zona rural, y a hacerme el planteo de que obviamente el esposo trabajaba en el campo lindero y no pasaba alimentos. Bueno, más o menos le expliqué el mecanismo, le hice las preguntas de rigor y terminando la entrevista me dice, también hay otro tema, pero bueno, lo hablamos más adelante, dice que el papá usa de los niños. Yo me desesperé, no debí demostrar esa desesperación, que era quizá entre los reclamos que me estaba haciendo. Y la señora me dijo algo muy impactante para mí. Me dice, usted le da... yo le expliqué que podía hacer las dos cosas en conjunto, pero que era urgente que no tuviera más contacto con el progenitor hasta tanto se investigara esto. Y ella me dijo, ¿usted comió, doctora, hoy?
me dijo, usted comió ayer, es terrible no haber comido, entonces para mí eso es secundario. Yo no debí, ese fue mi mayor grado de frustración, por eso se los quiero decir a los jóvenes colegas, para que no lo demuestren, que lo que yo hice está mal, pero lo hice espontáneamente. Le insistí en que podía llevarle los dos temas al mismo tiempo, pero me desesperé por un tema y la señora me dijo, oye, usted comió, doctor, usted no sabe lo que está dando. Entonces me dio una gran lección, a partir de ahí modifiqué, y bueno, a veces nosotros jerarquizamos distintas problemáticas que, como muy bien decías, para la persona están en un pie de igualdad, están en un pie de igualdad y para nosotros no. Entonces, bueno, a partir de ahí aprendí a no jerarquizar de acuerdo a lo que yo considero que es más urgente. No, perdón, a no demostrarlo al cliente, pero sí de llevarlo adelante. Entonces, cuando le escuchaba a Valeria hablar de la frustración, me vino a la imagen algo que me pasó hace 20 y pico de años, que ya había olvidado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Nada. Sí, Maite, llegó tarde, no la presentamos. Maite también es co-coordinadora del consultorio jurídico. No, por ahí lo mío va más en relación a un comentario, en algo, bueno, yo estoy en mediación, hice curso de mediación en la UNLP, y me acuerdo que el profesor nos explicaba la importancia de consultar el nombre. Nosotros tenemos una planilla que tenemos que llenar en el consultorio con los datos de los consultantes, pero bueno, a veces no solo cerrarnos en el nombre que indica el DNI, sino también cuando esa persona nos acerca, ¿cómo te llamas? Porque bueno, eso también puede que aleje al consultante, porque no siempre su nombre se condice con su nombre de DNI. Así que nada, un breve comentario me parece muy importante y me parece que va como en comparación a todo lo que nos explicó Paula. Y bueno, nada, eso. Eliana Balcón, también co-coordinadora. También llegó tarde. No, un poco acá levantando lo que decía May, yo creo que también es un desafío para nosotros y para nosotras poder humanizar esa planilla, ¿no? No es una planilla que tiene determinados datos que a nosotros nos van a servir para advertir si esa persona califica o no califica dentro de lo que nosotros podemos admitir. Me parece que tiene mucho más que ver con cómo nos podemos acercar a las personas a través de esa planilla. Y que si nosotros podemos recolectar esos datos en otros momentos, no en una cuestión, hola, ¿cómo estás? Bueno, nombre, apellido, tenéis cuenta bancaria. O sea, me parece que nosotros tenemos un desafío ahí en poder abordar esa planilla de una manera mucho más humana. También quería decir algo respecto de lo de las personas cuando entran al consultorio, lo he visto no solo en este consultorio jurídico, sino en el de la facultad. Las personas entran, por supuesto, buscando respuestas, buscando herramientas, y hay muchísimo desconocimiento de lo que es el derecho, de los derechos que le corresponden a cada persona. Hay muchísimo desconocimiento. También es un desafío para nosotros y para nosotras poder acercarle el derecho de una manera, incluso lo mismo que la planilla, mucho más humana. O sea, de pensar que esa persona está ahí sentada con una problemática y que sale de ahí con un horizonte. O sea, digo, nosotros en ese sentido tenemos que poder trabajar sabiendo que hay personas y que esa persona viene castigadísima de un montón de lugares, esta ruta crítica de la que hablábamos. Viene castigada de un montón de lugares que le dijeron que no, de la defensoría, del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, acá no hay ANSES, porque a veces la gente va como bolas y manija buscando respuestas en cualquier institución del Estado. Y no siempre el Estado tiene todas las herramientas posibles para poder dar. Pero esa gente viene con un montón de problemáticas. Y hablando que nosotros también venimos con un montón de problemáticas a la hora de atender. Pero bueno, es un desafío nuestro poder estar ahí sentados y sentadas, sabiendo que esa gente
viene con muchos conflictos internos y viene castigado de otros lugares. Eso también, digo, principalmente eso también es garantizar el acceso a la justicia. No solo poder darle las herramientas, sino también nosotros poder sentirnos parte de ese proceso, acompañando desde otra mirada, con otra lectura de esto, prejuiciadamente, obvio, por supuesto. Y también cerrando, darles la bienvenida a todos y todas, me parece hermoso la tarea que vamos a hacer todos. ¿Alguien más quiere hacer? ¿No? Hoy no habla nadie, pero ahora que cuando tengamos otra van a hablar todos. Bueno, Mari, no sé si querés decir algo. Yo me sumé, pero a través de Josefina y todo el equipo de los consultorios jurídicos gratuitos, primero felicitarlos y felicitarlas por, como decían recién, la vocación de servicio que tienen, porque realmente estar en los consultorios jurídicos requiere una vocación por el otro, por trabajar para y por el otro. Así que felicitarlos y felicitarlas, darles la bienvenida, que ya se le han dado a los consultorios, al colegio. La verdad que es una alegría ver tanta gente dispuesta a trabajar para el otro, dispuesta a trabajar también en el colegio de la abogacía, que es lo que queremos, como decía Josefina recién, en estas gestiones, abrir las puertas y poder también brindar un servicio que como ley tenemos que darla a la sociedad, en esto de devolverle a la sociedad y la gratuidad de nuestro servicio a la comunidad. Eso es de un gran valor y todos ustedes estando acá presentes demuestran que lo tienen. Así que nuevamente felicitaciones y bienvenidos y bienvenidas.